Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Agradecido con el Padre, agradecido con Jesús, agradecido con el Espíritu Santo por una nueva reunión más que Él permite. Amén. Que podamos estar reunidos por Él y para Él. Amén. A Él sea la gloria en todo momento, porque solo Él permite con esa misericordia para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a presentarnos al Señor ahí, amadísimo Padre. Amadísimo Padre, Te pedimos te pedimos que pongas en cada uno de nosotros que pongas en cada uno de nosotros un corazón dispuesto un corazón dispuesto a recibir a recibir y atesorar y atesorar esa palabra. esta palabra. Asimismo te pedimos Asimismo te pedimos que permitas que podamos ser que podamos hacedor de esa palabra, poder seguir poder seguir el ejemplo de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu. Amén. Fíjense que la palabra que el Señor pues ha permitido que le presentemos a Él. Ustedes saben, ¿verdad?, que la palabra es para Él. Y de la misericordia de Él pues recibimos nosotros también. Pero la palabra la traemos para Él, ¿verdad? Para el Padre, para Jesús y para el Espíritu Santo. Fíjense que el título dice Hijos de Dios. Fíjense que pidiéndole yo al Señor qué palabra podría llevarle o traerle Él hoy. Y la primera parte que el Señor me permitió fue eso. Y agradecido con Él, porque me permitió eso, porque siempre el Señor, a través del instrumento, ha mencionado muchas veces que usted y yo somos hijos. Hay gente pues que no lo entiende. Hay personas que todavía quieren seguir diciendo o manifestando que son siervos y no hijos, aunque la palabra nos dice lo contrario, de que somos hijos, ¿verdad? Él nos ratifica en todo momento que somos hijos. Y antes de empezar a leer Primera de Juan 3, 1 en adelante, vamos a ver si permite el Señor llevar todos los versículos que están. Quiero ratificar lo que el Padre en su momento ha permitido ratificar a través del Juan 1:12, solo para ratificar antes de continuar con la lectura de Primera de Juan 3, 1 en adelante. Solo para rectificar. No, ahorita es el 1. Juan 1:12. Juan 1:12. Amén. ¿Lo tenemos? Lo tenemos, ¿verdad? Se dice amén. ¿Sí? ¿Lo oyó? Miren lo que nos dice. ¿Listo? Amén. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ese texto, el Señor me lo ha dado muchas veces para que logremos entender que no fue una decisión suya, no es una decisión mía, el ser hijo de mi Padre Celestial. Fue una decisión que la determinó Él en la eternidad a través de Él, Jesucristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo. Miren lo que nos dice el Primera de Juan 3, 1. Mira cuál amor nos ha dado, dice el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, dice, el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Pueden ver, los que el Señor les permita verlo en un espíritu, que las personas que no han querido reconocer a Jesús como su hermano mayor, es porque no quieren, pero no porque la palabra no lo dice. La palabra lo dice, ¿verdad? Repito, para que seamos llamados hijos de Dios.
Por esto dice, el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. He manifestado muchas veces en el Señor, a la palabra, cuando hay personas que en su momento, a su persona, o sea, a mí me decían siervo, y yo les decía, yo no soy siervo, yo soy hijo. Y no fue una decisión mía, sino una decisión del Padre, a través del Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, adoptarme para ser hijo de Él y hermano del Señor Jesucristo. Y antes de continuar con quiero en el Señor que leamos un Hebreo 2:11, solo para ratificar. Hebreos 2:11, ahí está cerca. Solo para rectificar. Para los que no han querido todavía entender, cuando mi persona dice, yo no soy siervo, soy hijo. ¿Lo tenemos? Miren lo que nos dice aquí el Señor en Hebreos 2:11. Porque Él que santifica y los que son santificados, ¿saben quién es el que santifica? Se llama Jesucristo, su hermano mayor. Y los que son santificados es usted y soy yo. Porque cada día el Señor Jesucristo nos va santificando a usted y a mí, cada día. Porque de la única manera que nosotros podemos llegar al Padre es siendo santificado a través del Señor Jesucristo. Repito. Porque el que santifica y los que son santificados, uno son, todos dice. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Si el Señor Jesucristo nos dice en su palabra que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿con qué cara me puedo avergonzar yo? Si es una decisión de Él, es una decisión del Padre, es una decisión con Jesús y una decisión con el Espíritu Santo. Seguimos con el 2. Volvemos, ¿verdad? A primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, dice, que cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él dice aquí, por ejemplo, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, recuérdense que Jesús es el único que a usted lo limpia, es el único que a usted lo purifica, es el único que a usted y a mí cada día lo va santificando, porque nadie podrá ver al Padre si no va santificado a través de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Repito rápido. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Recuerden los que tengan todavía duda. Cuando el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, en la eternidad y con el Espíritu Santo, podemos recordar en Génesis 1:26 y 27, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fuimos criados a imagen del Padre, a imagen de Jesús. Andamos en carne, aquí sí, pero somos seres espirituales, somos seres celestiales. Amén. Recuerden, cuando dejemos esta carne, nos vamos en espíritu, porque Amén. esos somos espirituales. Entonces, esto se queda aquí porque esto tiene que alimentar la tierra, los gusanos. Pero en espíritu nosotros no morimos. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, oigan bien, que tiene estas esperanzas en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Recuerden que hay una parte en Juan 17, no recuerdo el texto, donde dice Jesús, yo me purifico a mí mismo. ¿Por qué Él dice, me purifico a mí mismo? Porque está en usted y en mí. Entonces Él es puro. Los que estaban contaminados
éramos nosotros. O sea, es Él el que a usted lo lleva cada día transformando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Amén. No cabe en los hermanos que estamos con Jesús, que estamos con el Padre, que estamos con el Espíritu Santo, derrota. Porque si Él dice que cada día vamos de gloria en gloria, ¿a dónde está entonces de gloria y derrota? O de derrota y gloria. No cabe. No cabe. Tenemos que saber que nosotros vamos de victoria en victoria, no por una victoria que nosotros la hicimos, no la ganamos nosotros, fue una victoria que a usted y a mí se les dio. Fue un regalo divino para cada uno de nosotros, los hijos. Así como Él es puro. 4. Todo aquel que comete pecado infringe también, dice, la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis, dice, que Él apareció, dice, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Solo Él lo santifica a usted y a mí. Recuerden lo que decía el Señor a través del instrumento, que Él no tiene pecado. Pecado lo teníamos nosotros. Recuerden que si nos ponemos a leer la Escritura vamos a encontrar que nosotros, que usted y yo fuimos sometidos en desobediencia para que se cumpliera la palabra en Jesús, que es el único que a usted y a mí lo purifica. Porque entonces si no, podría decir personas, o podrían haber personas que dijeran, Jesús vino a la cruz, pero yo no he pecado. Pero recuerden que somos metidos en desobediencia. Y lo bonito de eso es que Jesús fue a la cruz una única vez por toda la humanidad. Y cuando el Señor manifiesta a toda la humanidad es por los que ya estamos y por los que vienen atrás de nosotros. Puede ser los que nazcan hoy, 10 años, 50 años, 100 años, para ellos también esa purificación o ese perdón es. Y sabéis, dice, que Él apareció, dice, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Oigan bien, todo aquel que permanece con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, no tiene por qué estar pecando. Y si no está pecando, entonces se cumple la palabra donde dice que cada día vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y Él también dice, las misericordias son nuevas cada mañana. No es que hoy son de un modo, pongámosle un número, hoy me dio el 100%, mañana me va a dar el 60 o el 20, no, son nuevas cada mañana. O sea, gaste las misericordias de hoy, perdone, ame al prójimo, porque Él nos demanda eso. Comparta. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, oiga bien, miren todavía el que sigue en pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, Jesús le dice a usted y me lo dice a mí, que si sigue haciendo las cosas que a Él no le agradan, es porque no le han conocido. Significa que si el pueblo sigue tomando, si el adúltero sigue adulterando, si el chismoso sigue chismografiando, si el ladrón sigue robando, significa que ni le ha conocido. Repito, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca le ha visto, no le ha visto, perdón, ni le ha conocido. O sea, ahí cabe la parte donde está creo que está en Isaías, donde dice, de labios me honras, pero en el corazón tuyo no estoy, dice Jesús. Y tenemos que ver claro. Aquí el Señor es muy claro en su palabra. Para que no piensen que porque lo conocen, los que todavía lo conozcan de labios, el Señor está con ellos. No. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijos, hijitos, dice aquí, hijos, nadie os engañe, dice. El que hace justicia es justo, como Él es justo.
Habla del Padre, habla de Jesús, Él es justo y hace justicia. El que practica el pecado, dice, es el que no es digno de mencionar. Les digo para que cuando escuchen que este instrumento, que el Señor permite decirle, el que no es digno de mencionar, es para que sepan que la lectura dice aquí, el pecado es del diablo. Lo menciono ahorita, pero cuando escuchen que el que no es digno de mencionar, sepan que es de él. Porque ese nombre ya no cabe en mi vida. ¿Y por qué? No porque yo sea diferente, sino porque le he creído a él. Y quien vive en mi vida es Jesús, mi Padre Celestial y su Espíritu Santo. En mí. Él gobierna mi vida, Él gobierna mi mente, Él gobierna mi corazón, Él gobierna todo mi ser. Y eso es lo que tenemos que saber. Y en eso es donde tenemos que estar. El que practica el pecado es el que no es digno de mencionar. Porque el que no es digno de mencionar peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer, dicen, las obras del que no es digno de mencionar. Porque el que no es digno de mencionar, ustedes saben que de la creación del mundo aparece en la Biblia y vino a mentir, a matar, a robar, a engañar, a quitarles la riqueza que tiene, riquezas materiales, a quitarles la paz, a quitarles cualquier cosa que aparenten tener. ¿Y por qué le decimos en el Señor que aparentan tener? Porque nada es de nosotros, nada más que la salvación, nada más que la vida eterna. Porque de ahí todo lo demás, lo que usted y yo pudiéramos hacer en la tierra, eso se queda aquí. Y si eso no me lo puedo llevar en la valija cuando el Señor me lleve, entonces significa que nunca fue mío. Y eso es lo que tenemos que entender a través del Padre, a través del Espíritu Santo y a través de Jesucristo. Solo somos, Él le ha placido ponernos como administradores de lo que Él permite que nosotros hagamos. Seguimos con el verbo. Todo aquel que es nacido de Dios, oigan bien, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y miren qué palabra más clara. El que permanece con él no puede seguir haciendo lo que antes hacía, porque es nacido de Dios. Ustedes saben la palabra donde el Señor en su momento nos dice, los cristianos somos, dice, nuevas criaturas. He aquí, dice, todo es hecho nuevo. O sea, no pueden seguir cosas en su vida si está haciendo lo que Él nos dice. Repetimos el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, deja de hacer lo que antes hacía. Deja de servirle al que antes le servía. Y empieza a hacer lo que Jesús dice en su palabra en Juan 8:29. Mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Entonces, si usted está haciendo lo que a Él le agrada, no cabe una tribulación, no cabe una desconfianza. Tenemos que estar siempre con un corazón limpio, dispuesto a recibir y a dar de lo que el Señor permita que podamos compartir. Lo repito porque está precioso. Todo aquel que es nacido de nuevo, o sea, es nacido de nuevo, todo aquel cristiano que es nacido de nuevo, o sea, las cosas viejas pasadas, no pueden haber cosas viejas. No practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, el fundamento, la roca, se llama Jesucristo. ¿Y para qué sirve una roca, por decir así, cuando construyen una casa? ¿Cómo se llama? Cuando uno hace la base. Sí, el cimiento. O sea, si nosotros estamos, oigan bien, sobre la roca,
nada nos puede pasar. Ahora, si está la parte de la roca, ponga cuidado, entonces no está con él. Porque la roca se llama Jesucristo. El simiente de Dios dice permanece, o el arranque, para que la gente que entiende como arranque de una casa, en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. 10. En esto se manifiesta, dice, los hijos de Dios y los hijos del que no es digno de mencionar. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si usted todavía siente que no quiere a su hermano, siente que no quiere a su prójimo, siente que no quiere, póngale a su amigo, siente que no quiere a su trabajador, que tengan empleados, entonces significa que es hijo del que no es digno de mencionar. Lo repito para que quede claro. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del que no es digno de mencionar. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si usted todavía siente pesadez por un hermano, aquí el Señor le dice clarito en su palabra: no has nacido de nuevo. No sos mi hijo, sos hijo del que no es digno de mencionar. Seguís con el viejo hombre. No estás demostrando ser un hijo nuevo, un hermano en realidad en Cristo. 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Recuerden que el Padre, a través de su Hijo amado, Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, y todo es todo. Y asimismo recomienda a Él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como tú quieres que te miren, como a ti quieres que te atiendan, entonces atiende. Como quieres que te den, entonces da. Como quieres recibir, entonces da. Y ahí vas a demostrar de quién eres hijo. Repito, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amemos a todos los hijos. Y aún, como el Señor ha dicho en su palabra, que me permite mencionarlo con la mujer samaritana, cuando le dijo el Señor, ella le dijo: aún los perrillos reciben de mi gracia. Entonces podemos ver, Señor, aunque Él traía solo para los hijos, ahí dijo: no he hallado tanta fe como en esta mujer. Y le dijo: tu hija ha sido sanada. 12. Y miren lo que recomienda el Señor aquí. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque su obra era mala y lo de su hermano justa. Entonces podemos ver, aunque los dos hijos salieron de un mismo vientre, engendrados por un mismo padre, podemos ver que el Señor reconoce a uno aquí como hijo del que no es digno de mencionar. Reconoce a uno aquí que vino para hacer el mal. Y reconoce aquí que vino uno para ser justo. Justo, ¿verdad? Justo. Repito. No como Caín. O sea, está dando a entender el Señor: si estás haciendo las mismas cosas que hacía Caín contra Abel, malos pensamientos, para poder hacer lo que al final terminó haciendo, entonces no eres mi hijo, prácticamente le dice el Padre. No como Caín, que era, dice, del maligno, y mató a su hermano, y porque causa lo mató, porque su obra eran malas, y las de su hermano eran justas. Entonces hay que tener mucho cuidado y que sepamos cómo estamos, cómo andamos y con quién andamos. 13, perdón. Hermanos míos, dice, no os extrañe si el mundo os aborrece. Hay mucha gente que a veces puede hablar de otro hermano, pero no nos preocupemos, porque Jesús dice en su momento en su palabra
Si a ustedes los aborrecen, no se preocupen, porque a mí me aborrecieron primero. Entonces, puede haber que personas que se incomoden, pero ese ya no es problema de nosotros. Porque ya sabemos que si no están llenos de amor para los hermanos, es porque todavía no son hijos de mi Padre Celestial, ni mucho menos hermanos de Jesús. 14. Nosotros sabemos, dice, que hemos pasado de muerte a vida. Oiga bien, usted y yo debemos saber que hemos pasado de muerte a vida cuando usted sabemos que Jesús gobierna nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted estaba haciendo las cosas que no agradaban, andaba como, por decirlo así, solo el bojote de carne, pero andaba muerto en espíritu. ¿Y por qué no decimos muerto en espíritu? Porque hay gente que se queda, pero yo ando vivo, yo me miro, yo camino, yo respiro y esto y lo otro. No, sí así andaba, pero la palabra dice muerte espiritual, que son cosas diferentes. Nosotros sabemos, dice, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Permanece en muerte el que no ama a su hermano. Y no hablemos solo de hermanos en carne, hablemos de hermanos espirituales. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis, dice, que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. O sea, el que no ama al hermano no va a tener vida eterna. O sea, porque no es hijo de mi Padre Celestial, no es mi hermano, lo siento mucho, sino que está haciendo la obra del maligno. Ningún homicida tiene vida eterna. Oigan bien lo que dice, ningún homicida tiene vida eterna. Él lo dice claro en su palabra. Permanece en él. 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Oigan bien. Pero el que tiene bienes de este mundo, más cosas materiales, ¿verdad? Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora, dice, el amor de Dios en él? O sea, no mora el amor de Dios en él. Entonces, si alguien molesta a un hermano y hay de dónde poderle servir, hay que servirle. Hay que servirle. Porque repetimos, pero el que tiene bienes de este mundo, oigan bien, de este mundo, porque esto, los bienes materiales aquí se quedan, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, porque es de donde viene el amor, el corazón el que gobierna mi Padre Celestial, mi Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? O sea, le dice a usted, no estoy morando. Cuando el Señor Jesús fue al pozo donde se encontró con la samaritana, le dijo, si tuvieras el amor o el don de Dios en tu corazón, otra cosa que hay. Pero estaba demostrando que no estaba mi Padre Celestial, aunque después sí podemos ver que ella recibió, y además de ella hubo mucha gente que recibió por la palabra de él. 18. Hijitos míos, dice, no amemos, oigan bien, de palabra ni de lengua, o sea, de los dientes para afuera. No amemos de mentira, amemos con el corazón. Miren lo que dice. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y verdad. O sea, que se mire el cristianismo que tiene, que se mira a qué Jesús sirve, si a un Jesús vivo o a un Jesús crucificado. Si está haciendo lo que a él le agrada, entonces está sirviendo a un Jesús vivo, a un Jesús que bajó de la cruz por usted y por mí y por toda la humanidad. Pero si el amor está como dijo
en su palabra, de labios me honran, entonces sepan que el Padre, ni mucho menos Jesús, vive en sus vidas, ni en sus corazones. Repito, no amemos de palabra ni de lengua, sino dice, de hechos y en verdad. 19. Y en esto conocemos, dice, que somos de la verdad y aseguraremos, dice, nuestros corazones delante de Él. Y recuerden que a Él nadie le puede mentir. Él sabe lo que hay en su vida, lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente y en la mía también. Pues si nuestro corazón nos reprende, oiga bien, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Cuando Él dice aquí, pues si nuestro corazón no reprende, o sea, si el Espíritu Santo te redarguye, es porque estás haciendo algo que no agrada al Señor. Y eso es lo que tenemos que saber. Porque cuando el corazón, usted va a hacer algo que le agrada al Señor, no le va a redarguir. ¿Y por qué no le va a redarguir? Porque está haciendo lo que le agrada. Está haciendo como estaba haciendo Jesús. Pues si nuestro corazón, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amado, dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, el Espíritu no nos redarguye cuando hacemos lo bueno, porque estamos haciendo lo que a Él le agrada. Y eso es lo que tenemos que entender. 22. Y cualquier cosa, dice, que pidieres, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Volvemos a repetir en el Señor. Entonces, no cabe un cristiano con el Señor en victoria y derrota. Victoria y derrota. No cabe. ¿Por qué puede haber derrota si está con Él? Y Él venció todo en la cruz. Ya casi terminamos. Y este es su mandamiento, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha amado, nos ha mandado. O sea, el mandamiento de Él, ¿cuál es? Repetimos, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y todo tu corazón y todo es todo, y asimismo al prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento que Él nos dice. Repito, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Y con este cerramos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. O sea, si usted guarda los mandamientos, mi Padre Celestial está con usted. Mi hermano mayor Jesucristo está con usted. Y el Espíritu Santo, con usted y conmigo. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, el Espíritu Santo, para usted y para mí. Démosle gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado, esta preciosa noche, y con esta lluvia que está cayendo, nos está bendiciendo del cielo. Amadísimo Padre, te pido que atesores esta palabra en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y permita hacerme hacedor de esta palabra. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida y de nuestros pecados. Te pido que nos inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.